Gracias y saludos a la audiencia de Express News. Comenzamos nuestro recorrido de este miércoles informándoles que la Organización de Naciones Unidas llamó a los Estados miembros para acelerar la ayuda humanitaria a fin de paliar la crisis que viven los sirios tras el terremoto de la semana pasada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los Estados miembros del organismo aportar sin demora $397 millones para asegurar una ayuda humanitaria que necesitan desesperadamente casi 5 millones de sirios, empezando como refugios, atención médica y alimentos. Guterres precisó que pronto se hará un llamado similar para ayudar a Turquía. En la noche del martes, el saldo de muertos era más de 39.106, de los cuales más de 35.148 son de Turquía y 3.688 en Siria. La ONU anticipó el domingo que tales cifras podrían seguir aumentando fuertemente. Los equipos de rescate lograron rescatar este martes a 4 personas entre los escombros en Turquía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a la ONU exigir al gobierno de Siria cumplir con su compromiso de abrir 2 pasos fronterizos para la entrada de la ayuda humanitaria. Blinken indicó que el Consejo de Seguridad podría emitir una autorización para que la ONU y las organizaciones humanitarias tengan flexibilidad para dar ayuda necesaria a los sirios. Pasamos a Estados Unidos porque una corte de apelaciones de Nueva York confirmó una sentencia de un tribunal inferior que impuso una multa de $110.000 al expresidente Donald Trump por incurrir en desacato al no cumplir con una orden para entregar documentos que exigía la Fiscalía General de este estado. La Fiscalía General sospecha que esta organización infló de forma fraudulenta el valor de sus propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos bancarios y lo subestimó ante las autoridades para pagar menos impuestos, y el pasado mes de septiembre presentó una demanda en su contra pidiendo una compensación de $250.000 para el Estado. En abril de 2022, el juez de la Corte Suprema del Estado, Arthur Engoron, declaró a Trump en desacato por no cumplir con sus órdenes para entregar documentos requeridos por la Fiscalía y le impuso una multa de $10.000 diarios por cada día que viole su orden. Un mes después, Trump apeló esa decisión ante un tribunal de apelaciones, donde los 5 jueces que lo integran emitieron una decisión unánime confirmando la sentencia de la Corte. En El Salvador, el Parlamento de mayoría oficialista aprobó la noche de este martes, con 67 votos a favor de los 84 diputados que lo integran, la 11ª ampliación del régimen de excepción, con lo que el país cumplirá un año con la medida solicitada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. El Ejecutivo salvadoreño solicitó la ampliación de la suspensión de garantías constitucionales que se aprobó originalmente a fines de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuidas a las pandillas y que cobró la vida de más de 80 personas en 3 días. Según cifras oficiales, son más de 64.000 personas detenidas, a las que el gobierno acusa de ser pandilleros, además de la incautación de 2.326 armas de fuego y $1.7 millones en efectivo. Tanto las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021. La Asamblea Nacional del Ecuador, de mayoría oficialista, inhabilitó este martes por 2 años para ejercer cargos públicos a la exministra de Salud, Ximena Garzón. Con 102 votos a favor, 14 abstenciones y 7 en contra, el órgano legislativo aprobó la moción de censura contra la exministra bajo el argumento de incumplimiento de funciones constitucionales. Garzón compareció personalmente en el Pleno de la Asamblea y se defendió y calificó estas acciones de infundadas. La funcionaria aseveró que su administración llevó a cabo correctamente la situación durante la pandemia. Asimismo, destacó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se llevó bajo su mandato fue una acción que le valió elogios internacionales.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú acordó este martes plantear al Pleno del Legislativo declarar persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus críticas a la Policía Nacional de ese país. La moción se refirió a unas declaraciones que hizo el presidente colombiano en una actividad el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la policía en el centro histórico de Lima el día anterior en respuesta a una manifestación antigubernamental. La Comisión Legislativa exhortó a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones pertinentes para garantizar que el mandatario colombiano no ingrese a territorio peruano. En enero pasado, el gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia de Petro en asuntos de política interna, luego de que éste se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima. El Parlamento peruano también acordó ya a fines del año pasado una moción de rechazo por los constantes actos de intromisión en los asuntos internos del país por parte de Petro y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y hasta aquí las noticias internacionales de este miércoles 15 de febrero de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News.